Como vemos aquí, la confianza social e institucional. Dice, por ejemplo, la gobernabilidad democrática necesita de la existencia de confianza de la población, dice el texto acá, en que las instituciones cumplen con sus funciones. La confianza se gana cuando la institución actúa de acuerdo con sus funciones. Y altos niveles de confianza en la sociedad fortalecen la cohesión y participación cívica. Es decir, si yo confío en mi vecino, las cosas mejoran. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo recuerdo que cuando mis padres tenían que salir, no era como una costumbre, pero había un vecino de confianza, que era como un hermano de mi papá, que le decía, mira, échamele el ojo a los muchachos. No era que él se metía a mi casa a hacer lo que él quería, pero como que, mira, atiéndeme los muchachos, aunque mi hermana era mucho mayor, atiéndeme los muchachos por si acaso pasa algo. Ese nivel de confianza hoy en día, según la misma encuesta, al parecer se ha perdido. Se ha perdido bastante. Ya la gente no confía en gente y por consecuencia el ciudadano no confía en políticos. Y veremos, por ejemplo, según la pregunta de la encuesta, dice, confianza interpersonal en República Dominicana. La pregunta fue, ¿qué tan confiables son la mayoría de las personas? Este dato a mí me preocupó. A mí me preocupó. Dice, muy confiables, un 14.2%. Algo confiables, un 14.5%. O sea, que un 28% de la gente confía un poquito. Poco confiables, el 41.6%. Y nada confiable es el 27.3%. Es decir, que el 68.9% de la ciudadanía confía poco o nada en la mayoría de personas. O sea, más de la mitad de la población vive azorada. Más de la mitad de la población piensa que el otro lo va a joder. Y eso es nato, o sea, eso es natural. Yo le comentaba a un amigo hace un tiempo, ven acá, ¿por qué es que el capitaleño, le preguntaba yo, ¿por qué el capitaleño camina como azorado en la calle? Me dice, adiós, mi hermano, porque tiene que ajustarse por si acaso lo van a atracar. Entonces, esa desconfianza que siente el ciudadano se extrapola en diferentes niveles. Y según el texto acá dice, en contextos como Latinoamérica y República Dominicana, la confianza se limita a grupos muy específicos, afectando la colaboración más allá de grupos primarios y orientando preferencias políticas hacia intereses particulares en vez del beneficio colectivo. O sea, la gente no confía en gente. Otra cosa que le comentaba, por ejemplo, a unos amigos, en Europa, en varios países de Europa, no en todos, pero en gran parte de los países de Europa, el malo es el que no cede el paso. Si tú no cedes el paso, tú eres el irrespetuoso y todo el mundo te grita como viejo, qué mala educación tú tienes, o sea, tú eres un pedazo de mono. Pero aquí el malo es el que cede el paso y trata de hacer la cosa bien. Entonces, esa misma característica también envuelve un ecosistema social que mantiene ese nivel de desconfianza. Pero ese nivel de desconfianza entonces se extrapola a lo que vamos a ver a continuación, que es la confianza en instituciones políticas. Dice aquí, ¿qué tanto confía en cada una de las siguientes instituciones del país? Preguntó la encuesta del Ministerio de Economía. En los tribunales, aquí tiene los parámetros, el azul es mucho, el naranja es algo, el gris es poco y el amarillo es nada. En los tribunales, el 33% no confía. Y el 35.3% tampoco confía, o sea que casi el 70%. En la Procuraduría, 35.3% no confía y el 32.9% no confía. En el presidente, el 31.2% no confía y el 26.8% no confía. Es decir, la mayoría. El legislativo, el 30% confía poco, pero el 13%, bueno, perdón, lo estoy leyendo al revés. El 9.8% confía poco, confía mucho, poco, nada. Ok, sí, no, lo estoy leyendo correctamente. Entonces, en el legislativo, el 43.7% no confía nada y el 31.5% confía poco. O sea que perdón, eso es en los ayuntamientos. En el legislativo, el 43.7% confía nada y el 30.8% confía poco. Es decir, más del 70% no confía en el poder legislativo. En los ayuntamientos, el 34% confía poco, el 31.5% confía nada. Más del 60%. En los funcionarios, el 43.4% confía nada y el 32.3% confía poco. Es decir, más del 75% de la gente no confía en los funcionarios. 43.9% no confía nada en los partidos políticos y 32.7% confía poco. Es decir, más del 70% de la gente no confía en los partidos. En la Junta, ahí está más o menos. Asumo que tiene que ver mucho con la forma en la que se manejaron las elecciones en el 2024 y cómo esta también retomó
el proceso electoral en medio de una pandemia y cómo a pesar de que se suspendieron unas elecciones municipales en el año 2020, pues pudo recuperarse y se pudo validar un gobierno y esto mantuvo un cierto nivel de imparcialidad. Y por tanto, tú tienes un 25% de la gente que no confía a nadie y un 30% que confía poco. Esa es la que menor valor tiene en cuanto a la desconfianza, que es como un 55% en total, 55-56%. Pero en la Policía Nacional el 45.6%, siendo esta el mayor nivel de desconfianza está en la Policía Nacional. 45.6% de gente no confía y el 29.7% confía poco. Y en las Fuerzas Armadas el 31.4%, siendo este uno de los menores, el tercero menor, si no me equivoco, y el 29.9% confía poco. Es decir, la gente no confía en las instituciones públicas y con sus razones. Veamos la próxima imagen donde dice confianza en instituciones sociales. La gente confía en iglesias y confía en organizaciones sin fines de lucro y en los medios de comunicación. Dice el texto acá, un aumento significativo entre la confianza hacia las iglesias protestantes, más del 7.3% aumenta en cuanto a la confianza en las iglesias, y la iglesia católica más del 3.2%, y en las empresas más de un 4%, y en los medios de comunicación digital un 3.4%. La gente está confiando más en los medios de comunicación digital que en los medios tradicionales. Ese es el nivel de confianza en las instituciones. Entonces, veamos el próximo punto, que yo creo que es uno de los más interesantes, y es el penúltimo, que es la corrupción. ¿Qué representa la corrupción para República Dominicana? ¿En qué es que nosotros nos ponemos nos ponemos en la cima de la montaña? ¿Qué es la corrupción? La corrupción puede ser ejercida por diferentes actores e instituciones según la descripción que da el análisis que realiza el Ministerio de Economía. En las organizaciones, especialmente en las públicas, la práctica consiste en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. Puede ser ejercida tanto en el sector público como en el sector privado, así como la forma articulada entre ambos. La corrupción es un obstáculo para el desarrollo y la democracia, corrompe los valores y la confianza y limita la capacidad de respuesta del sector público entre los problemas sociales más acuciantes. Contexto histórico y regional. Control de la corrupción, dice la próxima imagen. Personas afirmando que la corrupción en su país aumentó respecto al año pasado en República Dominicana y Latinoamérica, 2016-2020, dice, en República Dominicana, del 78 que estaba en el 2018, bajó al 53. Es decir, 2020 supone un punto de inflexión en la capacidad para controlar la corrupción que la ciudadanía percibe en su gobierno. Con respecto a 2018, un 25% menos de la ciudadanía considera que la corrupción ha ido en aumento, caída que sitúa al país por primera vez debajo del promedio regional. Eso es válido y positivo, pero el control de la corrupción estatal y los niveles de corrupción, según la próxima pregunta que hicieron en la investigación, dice, en su opinión, la corrupción en las instituciones públicas es menor, igual o mayor que hace un año. Y aquí tenemos abril 2023, que es el azul, noviembre 2022, que es el naranja, y abril 2023, que es el gris. Dice, mayor, fue aumentando. El 39.5 decía en abril 2022, el 56.4 en noviembre de 2022 y el 58.4 en abril de 2023. Igual, fue disminuyendo, como es lógico, porque si aumenta la mayor, disminuye el igual. Menor, se quedó estático, 31.9, 31.9 y 31.4. No sé, no comento, entre 4 y 5%. Es decir, que en abril 2022, la medición de 2022, el 39.5% considera que la corrupción en las instituciones públicas del país era menor o igual que en el último año. En abril 2023, dice, la mayoría de las personas considera que los niveles de corrupción en el Estado han aumentado con respecto a los 12 meses precedentes. O sea, que la gente entendió que del 2020 a la fecha la corrupción fue aumentando y, según la gráfica que vimos al principio, poniéndose casi a los niveles donde se había quedado en el 2018. Es decir, la gente no confía. Y dice, prevalencia de la corrupción en los sectores sociales, frecuencia con que están involucrados en actos corruptos. Dice, los políticos, siendo el azul nada, el naranja poco, el gris bastante y el amarillo mucho. Los políticos, un 44.4% piensa que mucho.
El empleado público, un 30.9 piensa que mucho y un 35 piensa que bastante. Los medios de comunicación, de un 24 y un 26 entre mucho y poco. Los empresarios, de un 29 y un 29 entre mucho y poco. Las iglesias es la que menos tiene, un 19 y un 13.2%, pero hay una percepción. Y la gente común, un 27.2 y un 26.4. O sea, que un 50% piensa que la gente común ya es corrupta, por el simple hecho de ser. O sea, el nivel de desconfianza social que nosotros tenemos preocupa, para no usar otro término. Justificación social de la corrupción, niveles de tolerancia a las prácticas corruptas si resuelven problemas. Y esto a mí me preocupa. Donde dice, se puede tolerar cierto grado de corrupción si se resuelven los problemas. El 49.6% está en desacuerdo y el 48% está de acuerdo. Y el 2.4% no comenta. O sea, la mitad de la población, si le resuelve el problema, no le importa que le roben. En buen dominicano. La mitad de la población no le importa que le roben si le van a resolver los problemas. ¿Qué dice la próxima imagen? La educación de calidad es crucial para reducir la tolerancia a la corrupción. Quienes cursan estudios universitarios son significativamente menos permisivos con la corrupción. O sea, que mientras más educado tú estás, menos tú permites que el politiquero y que la corrupción del Estado avance en la República Dominicana. Entonces, cuando nosotros venimos de un país que estaba educado, descendiendo a un país que está poco educado y tenemos unos niveles de corrupción que eran un poquito más limitados y van en ascenso. Pues. Entonces, obviamente, pues se van a encontrar en un punto de inflexión. Sin estudio, el 51.8%, en primaria el 52.2%, en secundaria el 46.5% y en superiores el 35.9%, dando la justificación que explica esto. Entonces, vamos con el clientelismo, que es la práctica más común en República Dominicana. Dice, el clientelismo es una práctica política que todos conocemos, que se basa en intercambios de favores entre líderes políticos y ciudadanía en todos los estratos sociales, donde aquellos en el poder ofrecen acceso a empleos, servicios públicos o bienes de manera discrecional a cambio de apoyo político y electoral. Eso no solamente se hace con el picapollo, eso se hace de muchas otras formas. ¿Cómo afecta la democracia y el desarrollo? Transforma a los ciudadanos en una clientela que busca favores en lugar de reclamar sus derechos. Es decir, yo te callo la boca cuando yo cumplí un deseo. Limita el debate sobre políticas y valores, ya que una parte significativa de la población vincula su voto a las ayudas que recibe de manera personalizada en lugar de considerar propuestas políticas que respondan a sus valores y principios. En otro tenor dice, prioriza acciones políticas de beneficio inmediato para asegurar el respaldo continuo en lugar de abordar las causas profundas de la pobreza y la desigualdad. Y impulsa la contratación de funcionarios públicos priorizando a la afiliación política sobre la capacidad. Las botellas también incluyen ahí, lo que afecta la efectividad de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Es decir, cada vez que yo contrato a un Juan de los Palotes que no sabe lo que está haciendo y que va a perder tiempo, ese Juan de los Palotes me retrasa el proceso de desarrollo de un servicio público. Y eso también es clientelismo. Pero ya aquí lo tenemos normalizado. Contexto histórico y regional. Este es el índice de clientelismo en República Dominicana y 19 países de Latinoamérica. Es mucho. Es lo único que voy a decir. Viendo la próxima imagen dice, un círculo vicioso, justificación del clientelismo. Dice, reparto de empleos y contrataciones públicas. ¿Qué tan de acuerdo está la sociedad según la encuesta que realizó el Ministerio de Economía? Reparto de empleo y contrataciones públicas entre familiares y amigos de cargos públicos. El 66% está de acuerdo. Es decir, la gente está de acuerdo con el clientelismo siempre y cuando yo le dé empleos y contratos públicos a familiares y amigos. O sea, que Juan no va a reclamar en contra de la corrupción siempre y cuando los amigos de Juan y hermanos de Juan salgan nombrados. Ese es el país que nosotros tenemos. Solamente un 32.5% tiene sus valores éticos y morales ahí, donde van, por lo menos de los encuestados. Dice la otra pregunta, reparto de empleos y contrataciones públicas entre quienes trabajaron en campaña del ganador. O sea, ¿qué tan de acuerdo, qué tanto tú justificas el clientelismo siempre y cuando quien gana reparta empleos y contratos? Más del 80%, porque es el 80.4%. El 80% de los encuestados está de acuerdo con que se repartan empleos y contrataciones públicas para quienes formaron parte de un trabajo político, como le llaman aquí.
A mí eso me da asco. Porque un país que tiene más de 40 años con tantos problemas, casi la totalidad del país está de acuerdo con que no hay problema con la corrupción siempre y cuando le dé un beneficio. Así no vamos a avanzar. Obligación de votar por el político que brinda una ayuda económica o hace un favor importante. El 47.8% de acuerdo y el 51% en desacuerdo. O sea, el 47.8% de los encuestados está de acuerdo de que quien ayuda o hace algo en tu comunidad o te da un regalo, o si un diputado vaya a arreglar una calle que no es su competencia, pues por eso hay que votar porque ese es bueno. Insisto, esta encuesta pone data científica a lo que ya nosotros sabíamos. El tema está en que nosotros lo hablábamos como que era la excepción y la encuesta nos dice que es la norma. Que la norma es que el dominicano vota por aquel que le haga favores, que el dominicano vota por aquel que le aporte soluciones a su comunidad, independientemente de que ese no sea su rol o el cargo al que aspira. Y que el dominicano vota por cualquier que vaya y le resuelva un problema sin medir lo que vaya esta persona a ejecutar dentro de las políticas públicas. Y eso tiene mucho que ver con los indicadores que mencionamos previamente, que ya están señalados por esta encuesta. Justificación social del clientelismo por nivel de ingreso. Aquí es que se pone bonito. Rico, pobre, medio, todo el mundazo lo justifica. Dame lo mío, estoy en joseo. Ese es el término. Dice el texto, si bien las creencias legitimadoras de las prácticas clientelistas están más difundidas entre la población de menor estatus socioeconómico, las actitudes que propician el clientelismo son mayoritarias también entre las personas ubicadas en los tramos de ingreso más altos. Es decir, el rico puede ser tan corrupto como el pobre y lo puede justificar tal cual como lo hace el pobre. Es decir, somos un país corrupto. Dese un aplauso también. Dice aquí están los 5 quintiles. Dice, empleos y contratos públicos para familiares y amigos, ahí están todos los quintiles. El 70% está en el quintil 1, que es el más bajito, y el 49.4% en el quintil más alto. O sea, la gente muy pobre dice, yo estoy de acuerdo, pero la gente rica, la mitad, dice que realmente de acuerdo con un puesto y una posición. Por eso es que vemos que a comunicadores, por eso es que vemos que a activistas sociales le callan la boca cuando le nombran un hijo incompetente. Pero nadie se atreve a decirlo. Y muchos que callaron en el 2020, nombrándole hijo, primo y hermano incompetentes y dándole contrato a hermanos incompetentes. Empleos y contratos públicos para quienes trabajaron en campaña. Aquí es más interesante. El 85.8% de los más pobres y el 69.4% de los más ricos. La feria de empleo de la Plaza de la Bandera. Ellos hicieron campaña todito están nombrados y todito lo justifican. El mejor ejemplo. Esta encuesta pone números y datos científicos a lo que ya conocíamos. Es decir, que no importa si es rico o pobre, lo va a justificar. Y votar por el político que hace un favor personalmente importante. El 63.1% de la masa pobre y el 32.6% de la masa rica. O de la masa acomodada, el quintil número 5. ¿Te lo está viendo? Y no se lo tengo que explicar. Veamos la próxima imagen. Las conclusiones, dice, los resultados de la encuesta de cultura democrática muestran importantes áreas de mejora para el fortalecimiento de la calidad democrática y, por lo tanto, del desarrollo que debemos estar en el centro de los planes de gobierno. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se monitorean indicadores clave de la cultura democrática del país con el objetivo de que estos sirvan para impulsar políticas, prácticas y principios que ayuden a fortalecer, así como monitorear su evolución. La cultura política puede y debe cambiar para asegurar mayor democracia, desarrollo e igualdad. Yo no quiero estar de acuerdo con Pabeliza, pero tengo que estarlo. Por lo menos con esto. Los resultados levantados muestran que, si bien los cambios culturales ameritan tiempo para producirse, hay indicadores en los que sí se han conseguido mejoras a través de la participación ciudadana o la decisión política. La encuesta de cultura democrática es una muestra de la importancia que este gobierno le da a mejorar la cultura democrática del país y de los importantes retos que aún enfrentamos. El liderazgo político y gubernamental es esencial para impulsar estos cambios y el cambio hacia una transformación a largo plazo. Muchas gracias, dice la última imagen. ¿Por qué decidimos mostrar esto en el análisis del director?
porque se vieron titulares con estas informaciones, que el 70% de la gente, que el 60% de la gente, pero pocas personas tenían acceso a esta encuesta y pocas personas pudieron verla acompañada con un contexto de nuestra realidad. Y quisimos mostrárselo a la sociedad dominicana, porque como sociedad nosotros tenemos que mirar hacia adentro. O sea, más de la mitad de la población dominicana, más de la mitad de la gente que vive aquí, está de acuerdo con ver el Estado como un botín. Yo le voy a decir una cosa, por más huevos que ponga la gallina, si matamos la gallina, no habrá huevos. Yo le comentaba a unos amigos hace unos días, nosotros cometimos uno de los errores más pendejos con el contrato de la Barrick y con los contratos mineros de República Dominicana. Y poca gente habla de eso porque todo el mundo piensa en el beneficio económico que le dejen dólares a República Dominicana. A mí me da 3 pepinos y una flauta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos explotando bienes finitos. Eso no es infinito. Eso se acaba. Esa gallina de los huevos de oro se muere y se lo estamos regalando por un bien de valor efímero, que es una moneda extranjera. Pero el bien de valor duro, que es el oro, que es el metal, nosotros no lo estamos recibiendo. Por ende, nuestra plusvalía está vinculada al buen manejo de Estados Unidos. Si el dólar baja en cuanto a valía, o si en Estados Unidos mandan una bomba nuclear, Dios no lo quiera, nosotros perdimos lo más por lo menos. Si a cambio de explotar nuestra minería, nuestros recursos naturales, nosotros le hubiésemos dicho a la Barrick, mira, dame oro para atrás, no me dé dólares, yo no quiero dólares, a mí no me interesan los dólares, eso es papel. Dame oro para atrás, yo lo meto en mi reserva del Banco Central. Nuestra plusvalía estuviera mayor. Si usted se hace un ejercicio y mide cuánto se ha devaluado el dólar desde que se está explotando con la Barrick en el 2004, 2005, si mal no recuerdo, a la fecha, y usted dice, si eso tú lo tomas y lo hubiese convertido en oro, la plusvalía hubiese sido hasta 5 veces mayores. 5 veces mayores, pero los gobiernos quieren estar tomando adelanto, quieren estar jugándosela con el fisco y que necesitan el dinero líquido como que son unos retrasados mentales, y no me refiero solamente a esto, me refiero a todos, y venden nuestros recursos naturales, mientras todo el mundo lo que quiere es huevo de la gallina sin darse cuenta que la gallina se está muriendo de hambre. República Dominicana, un pedazo de isla en el medio del Caribe. Nosotros no somos un continente, no somos una potencia. Y estos indicadores, esta encuesta, debió convertirse, más que en solo titulares, debió convertirse en el tema de discusión de la clase política, de los partidos políticos y de los círculos académicos de República Dominicana. Porque esto le pone números, le pone datos a todos los comportamientos que nosotros venimos viendo y que venimos denunciando. Pero si no analizamos estos datos y no tomamos una dirección diferente, pues entonces vamos a hacer como el video del haitiano matando el gato y le vamos a dar la vuelta y vamos a explotar todo. Yo te dejo, les dejaremos los enlaces de esta encuesta, tanto de la presentación en el PowerPoint que la hizo pública el Ministerio de Economía, como también el documento donde están los detalles más profundos sobre esta encuesta. Y también están las fichas técnicas y los datos públicos para que tú también lo puedas desmenuzar. Porque es importante que nosotros analicemos más a fondo cómo está nuestra cultura democrática, cómo está nuestro comportamiento y cómo ve la gente el gobierno. Si seguimos caminando en pos de clientelismo, nos vamos a joder. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias por consumir este contenido. Recuerda suscribirte, darle me gusta. Muchísimas gracias por compartir nuestro contenido y muchísimas gracias por formar parte de 7 segundos. Nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir tanto este como toda la biblioteca de contenido que tenemos aquí pensando en ti. Nos vemos en la próxima.